Hola, ¿qué tal? Que el Señor les bendiga, iglesia. Una vez más, Salvador Espinosa, hablándoles, pastor general de Iglesia Bíblica Cristiana. Acompáñenos, por favor, al capítulo 5 del libro de Josué. Vamos a avanzar en nuestra serie titulada Llamados para Conquistar. El título de nuestro mensaje es Preparándose para lo que viene. Esto fue lo que Dios hizo en el capítulo 5 de Josué. Preparó al pueblo una vez que ya habían cruzado el río Jordán. Los preparó, los santificó para lo que venía al entrar a la tierra prometida. Acompáñennos por favor al capítulo 5 y vamos a dividir, ¿no es cierto?, por pequeñas secciones, por pequeños párrafos, el estudio del capítulo 5 de nuestra serie en Josué. Vamos a leer el primer versículo del capítulo 5 y dice: Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que todos hubieron pasado, desfalleció su corazón y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel. El reino de las tinieblas retrocede. El reino de las tinieblas se intimida. Todos los enemigos de Dios estaban con mucho miedo aquí en el versículo 1 porque todos habían escuchado de que el Dios grande, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, había hecho maravillas. Y ninguno de los otros dioses de estos pueblos cananeos podía hacer tales cosas. Los sacrificios que demandaban estos dioses paganos de estos pueblos eran sacrificios vanos, sacrificios de carácter despreciable y asqueroso, que tenían que ver con matanzas y sacrificios profanos. Y ninguno de los dioses de estos pueblos cananeos podían hacer las tremendas cosas que Dios hacía con su pueblo, porque Dios es un Dios vivo, Dios es un Dios fuerte y poderoso. Entonces los pueblos estaban completamente asustados porque sabían que Israel tenía un Dios que hacía cosas más grandes que sus dioses y estaban muy, pero muy asustados. Y esta es una señal de cómo el reino de las tinieblas se asusta, cómo el reino de las tinieblas retrocede, cómo el reino de las tinieblas tiembla delante de un Dios como el nuestro. Esta es una señal de cómo el reino de Satanás se intimida y no tiene otra opción que quitarse, moverse, dar un paso a un lado, para atrás y para atrás. No tiene otra opción. Esto fue lo que hicieron los pueblos cananeos, los pueblos que estaban al occidente, los pueblos, ¿no es cierto?, vecinos, los amorreos. Para atrás, quítense, muévanse, denle paso, abran paso al rey, que aquí viene el pueblo de Dios, dirigido por un general, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, esta es una señal como el reino de las tinieblas retrocede delante del reino de la luz, como el reino de las tinieblas se mueve, se quita, se aparta delante de un Dios santo. Y tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento acerca de esto, el ejemplo de los demonios gadarenos. Y esto lo vemos en Mateo 8, versículo 28 hasta el 32. Dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tan feroces que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo: ¿qué tienes en contra de nosotros, hijo de David, hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes del tiempo? Estaba padeciendo lejos de ellos una manada de cerdos, y los demonios le rogaron diciendo: si nos echas fuera, permítenos ir a esa manada de cerdos. Jesús les dijo: vayan. Y salieron y se fueron a aquella manada de cerdos, y aquí la manada de cerdos se precipitó por el mar, por un barranco, y murieron en las aguas. Nosotros vemos en este ejemplo en el Nuevo Testamento cómo las tinieblas, los demonios, el reino de las tinieblas le obedecen a Cristo, le obedecen a Dios. Hasta los demonios tiemblan delante de Dios. Y esta es solo una clara señal de cómo Dios hace que el reino de las tinieblas se vaya, cómo el reino de las tinieblas retrocede. Y esto es lo que está sucediendo acá en Josué. Vemos que los pueblos están reasustados, reintimidados,
porque Dios se está acercando. Entonces el corazón de ellos desfallecía. Y esto es una clara señal de que cuando Dios está contigo, el reino de las tinieblas retrocede. Pero atentos a lo siguiente, Dios debe de estar contigo. Si Dios no está contigo, si tú no te aseguras de que Dios está contigo y de que tú estás en Dios, el reino de las tinieblas no se va a mover. El reino de las tinieblas no se va a quitar. El reino de las tinieblas no va a dar un paso atrás, no va a dar un paso a un lado. Todo lo contrario, va a suceder como sucedió allá en el Nuevo Testamento con Pablo, cuando estos discípulos, ¿no es cierto?, cuando estas personas quisieron comprar, ¿no es cierto?, el Espíritu Santo, y viene aquí un endemoniado y les dice, a Pablo conozco, conozco la unción de Pablo, conozco el poder de Dios que está en el apóstol Pablo, pero a ustedes no los conozco, ¿quiénes son? Y el endemoniado se les tiró encima y les dio una tremenda golpiza, les dio una tremenda paliza. Eso es lo que sucede cuando no estamos en Dios y Dios no está en nosotros y andamos desafiando al reino de las tinieblas. Lo que va a suceder es que el reino de las tinieblas nos va a dar una tremenda paliza y nos va a mandar para la casa avergonzados. Pero cuando sucede lo contrario, cuando sucede que nosotros estamos firmes en Dios, santificados en Dios, en obediencia a Dios, guardando sus mandamientos en santidad, en integridad, cuando eso sucede, el reino de los cielos se quita, se mueve, se aparta. Y esto es lo que sucede en el versículo 1. Ahora leamos desde el versículo 2 hasta el versículo 9 del capítulo 5 de Josué. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, los hombres de guerra, habían muerto en el desierto por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto por el camino después que hubieron salido de Egipto no estaba circuncidado, porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos por cuanto no obedecieron la voz de Jehová. Por lo cual Jehová le juró que no les dejaría ver la tierra prometida. A los hijos de ellos que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Hemos leído desde el versículo 2 hasta el versículo 9 y lo que tenemos acá es un pueblo circuncidado. Descubramos de qué se trata esto. Dios, por segunda vez, ordena a Josué, bueno, la primera vez a Moisés, esta segunda vez a Josué, que el pueblo sea circuncidado. Los primeros que fueron circuncidados en el desierto, ellos ya habían muerto por rebeldes, pero esta era una nueva generación que necesitaba ser circuncidada para entrar limpios y sin pecado a poseer la tierra prometida. Ese era el significado, eso era lo que el propósito de Dios. Ahora, ¿cuál es el significado de la circuncisión? La circuncisión es la señal que el pueblo de Dios es santo. La circuncisión es la señal del pacto de Dios con Abraham. La circuncisión es la señal que la nación de Israel fue escogida y apartada y consagrada para buenas obras. La circuncisión es igual a estar apartado, consagrado, separado, santo. La circuncisión es el sello de la nación apartada para Dios. Hoy en día, en el 2023, ya no es necesario circuncidarse, pues ya no vivimos en la ley, pero ya no es necesario circuncidarse de manera física porque ahora lo hacemos de manera espiritual. Y es el Espíritu Santo quien circuncida nuestro corazón, cortando de raíz el pecado y la maldad de nosotros. Y obviamente esto lo vemos en Colosenses, allá en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2, versículo 11. Dice, en él también fueron circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar de ustedes el cuerpo pecaminoso y carnal mediante la circuncisión de Cristo,
Es Cristo quien ha circuncidado nuestras vidas, arrancando, quitando la rebelión y el pecado de nosotros. Es Cristo quien ha circuncidado nuestra vida. Es Cristo quien ha circuncidado ahora no los miembros, sino el corazón, porque es en el corazón donde, donde habita el pecado. Tenemos otro versículo en Efesios 1:13, allá en el Nuevo Testamento, en contraste a lo que estamos leyendo en Josué. Dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el espíritu de la promesa. Entonces, así como la circuncisión era una señal en el Antiguo Testamento que era un pueblo sellado con la santidad de Dios, hoy en día también el Espíritu Santo es la señal del sello de que somos un pueblo escogido por Dios, su iglesia. Entonces, vemos acá que el gran propósito de volver a circuncidar era porque Dios quiere un pueblo limpio, limpio. Dios desea y anhela un pueblo limpio, santificado, porque ¿de qué sirve, de qué le sirve a Dios meter a un pueblo en una tierra nueva, a un pueblo que no quiere nada con él? Dios no va a hacer tal cosa. Dios va a purificar a su pueblo, Dios va a santificar a su pueblo antes de introducirlo a lo nuevo que Dios tiene para su pueblo. Por eso el título de nuestro mensaje es Preparándose para lo que viene, porque lo que Dios quiere hacer con tu vida, amigo oyente que me escucha, que nos escucha de manera presencial y a través de las plataformas de las redes sociales, lo que Dios quiere hacer con usted es prepararlo. Dios te está hablando durante todos estos mensajes, durante todos este tiempo que estamos estudiando Josué, porque Dios te está preparando, Dios te está avisando, Dios te está dando una oportunidad para meterte, introducirte a los nuevos planos que Él tiene. Por eso Dios está haciendo esto con el pueblo, lo está circuncidando, le está quitando el pecado, está haciendo que el pueblo vuelva a nacer, para introducirlos a la tierra prometida con una nueva mente, con un nuevo corazón y con un nuevo espíritu. Y según el versículo 9, dice, y Jehová dijo a Josué, hoy día he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Oprobio significa, bueno, obviamente es un sinónimo del pecado, pero el oprobio significa vergüenza pública, significa el yugo, ¿no es cierto?, de la condenación y de la vergüenza que Israel tenía, porque no era un pueblo que tenía una tierra propia. Entonces Dios dice, hoy día yo les quito el oprobio, hoy día yo les quito el pecado, hoy día yo santifico mi pueblo para introducirlo a la tierra prometida. Hermano, ojalá hoy día usted pueda decir lo mismo. Ese es mi deseo como maestro de las Escrituras, como profesor de las Escrituras, como predicador de las Escrituras y de esta iglesia. Ojalá usted pueda decir por medio de su fe lo mismo hoy en día. Ojalá usted pueda entregarle su corazón duro a Dios y clamar por una nueva naturaleza y decirle a Dios hoy día, Dios, quita el oprobio de mi vida. Hoy día saca y arranca el pecado de mi vida, saca la rebelión de mi vida. Ojalá usted, amigo oyente y hermano que nos escucha, ojalá hoy día usted pueda caer rendido delante de Dios, haciendo sus armas y sus argumentos y su abogacía humana a un lado, levante sus manos, caiga rendido delante de Dios y clame por una nueva naturaleza y dígale a Dios, hoy día quita el pecado de mi vida, hoy día pone un nuevo corazón en mí, hoy día yo quiero recibir lo que tú tienes para mí. Ojalá usted pueda hacer esto hoy en día, esa es mi oración, este es mi deseo, porque esto es lo que Dios hizo con el pueblo de Israel antes de meterlos a la tierra prometida. Por segunda vez los está circuncidando, por segunda vez está preparando a la nueva generación para que entre a la tierra prometida. Leamos ahora desde el versículo 10 hasta el versículo 12. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes por la tarde en los llanos de Jericó. Y al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día las espigas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Bueno, el maná paró, el maná cesó. Por más de 40 años el maná había sido
parte de la alimentación diaria del pueblo de Israel. Pero ¿saben lo interesante de esto? Ahora ya era tiempo de comer alimento sólido, alimento propio. El maná era como un simbolismo de comer la lechita espiritual, porque ahora el pueblo ya iba a ser introducido a algo nuevo. Era tiempo de comer alimento sólido, era tiempo de comer alimento propio, del fruto de la tierra propia, con sentido de pertenencia, con sentido de propiedad. Esto es mío, me pertenece. Entonces Dios cambia el alimento por un alimento sólido, por un alimento propio. Y ese es el propósito, iglesia, que Dios hoy en día te está desafiando a que dejes de tomar ya la lechita espiritual y empieza a comer alimento sólido, empieza a crecer en tu fe, en tu relación personal con el Señor, empieza a crecer en tu santificación, empieza a crecer en integridad, en compromiso. Hoy día Dios te dice que ya no más maná y ahora sí alimento sólido, porque es tiempo de crecer, porque Dios te está preparando para lo que viene. Leamos desde el versículo 13 hasta el versículo 15 y debo decir de que esta es mi parte favorita en el capítulo 5 del versículo de Josué. Y lo que tenemos acá es, vemos a Cristo y también vemos al Espíritu Santo en lo que vamos a leer a continuación. Dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, caminando hacia él, le dijo, «Hey, ¿eres de los nuestros o eres de los enemigos?» Él respondió, «No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora». Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, «¿Qué dice mi señor a su siervo?» Y el príncipe le respondió, Jehová dice a Josué, quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás pisando es tierra santa. Y Josué así lo hizo. Bueno, el lugar donde Josué estaba pisando era ya parte básicamente de la tierra prometida. Entonces quita el calzado de tus pies porque estás pisando tierra santa. Es un significado de estás entrando en tierra santificada. Estás entrando ya en la herencia. Entonces entra santificado, entra purificado. Ese es como el ejemplo de quitarse las sandalias porque tienes que santificarse para poder estar en esta tierra. Es lo que Dios había hecho recientemente con la circuncisión. Pero más allá de eso, lo que vemos aquí en este bloque, en este párrafo, es una prefiguración. Lo que vemos aquí primeramente es una prefiguración del Cristo encarnado. Es una prefiguración de Cristo. Dios aquí está mostrando un ejemplo de cómo en el futuro, Jesús vendría a morir y a redimir a su pueblo. Y vemos también en el Nuevo Testamento que las Escrituras nos dicen de que Cristo es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo. Entonces aquí vemos lo mismo. Aquí Dios nos muestra cómo Cristo es la cabeza también, ¿no es cierto?, de este pueblo. Cómo este varón que aparece aquí es el que va adelante como cabeza dirigiendo a un pueblo que está, ¿no es cierto?, siendo dirigido hacia el propósito y hacia el camino correcto. Por favor, díganme si esto no es precioso, esto es maravilloso. Como segundo punto tenemos también una prefiguración en este varón que apareció, ¿no es cierto?, aquí a Josué. Como segundo punto tenemos una prefiguración del Espíritu Santo, porque así como este varón, ¿no es cierto?, iba por delante, era una señal de que este hombre, este varón, ¿no es cierto?, era el que iba peleando, abriendo camino para que el pueblo pasara. Entonces, así también el Espíritu Santo hoy en día va delante de la iglesia peleando por ella. Y esta espada que tiene este varón en su mano es la espada que el Espíritu Santo tiene, ¿no es cierto?, hoy en día que va peleando delante de su iglesia. Entonces es preciosa la prefiguración acá que tenemos, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de salvación, como Dios nos muestra acá que es Dios quien va peleando, es Dios quien va abriendo camino, es Dios quien va con un escudo y con una espada dirigiendo y peleando por su pueblo, quitando el obstáculo del camino. Entonces así es Dios hoy en día, es Cristo, ¿no es cierto?, quien ha llegado a nuestras vidas como este varón y es Él, ¿no es cierto?, quien nos guía y quien nos guía
como su pueblo, como su iglesia, como sus hijos por el camino correcto. Es el Espíritu Santo quien nos guía, ¿no es cierto?, en vivir en el Espíritu y nos guía por este camino correcto. Y de hecho, Romanos capítulo 8, versículo 14 y 15 nos hablan acerca de esto. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Eso nos dice el versículo 14. Entonces, todos los que eran parte de este pueblo eran los hijos de Dios y estaban siendo guiados por este varón, estaban siendo guiados por este general, estaban siendo guiados por este hombre que representaba la cabeza, como Cristo es la cabeza de la iglesia, como el Espíritu Santo es el que guía a su pueblo hacia la verdad, hacia la santificación, porque es el Espíritu Santo quien te guía a la verdad, es el Espíritu Santo quien te guía a la santificación, es el Espíritu Santo quien te guía hacia la comprensión de la verdad. Entonces este varón que aparece aquí era el que guiaba al pueblo hacia la verdad. Y el versículo 15 de Romanos 8 dice, porque no han recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción. Entonces este varón que aparece acá es el Espíritu Santo. Este varón que está aquí es Cristo mismo, que son, ¿no es cierto?, hoy en día los ejes, los motores de la iglesia. Cristo como fundamento, Cristo, ¿no es cierto?, como entregando y lavando a su pueblo con su preciosa sangre, redentor, salvador, autor de la vida, autor de la salvación, y después Él, ¿no es cierto?, va al cielo y después viene el Espíritu Santo para cumplir ese rol de guiar y de guiar a la iglesia por el buen camino, de guiar a la iglesia por la verdad. Eso es lo que vemos. Y para concluir, lo que vemos acá es una preparación. La preparación es que Dios prepara a su pueblo para lo que viene. Entonces, nuestra conclusión es así. Iglesia, usted que nos está escuchando, prepárese, santifíquese, limpie su corazón, porque lo que Dios está haciendo, lo que Dios está trayendo para usted es algo bueno, es algo nuevo, es algo grande. Y si usted no está preparado, si usted no está santificado, no lo va a recibir, solo lo va a ver pasar. No va a ser parte de esta bendición que Dios tiene para usted como en representación de la tierra prometida. Entonces, iglesia, prepárate para lo que viene. Prepárate en santificación, en poder, en gracia, en arrepentimiento. Ponte a cuentas con Dios, alinea tu corazón con Dios, que Dios venga y ponga la plomada divina en tu vida para que alinee tu vida, ponga plomo tu vida con el corazón de Dios y así tú recibirás lo que Dios tiene para ti. Prepárate para lo que viene. Este es el mensaje. Esto es lo que Dios nos quiere hablar en el capítulo 5 de Josué. Que el Señor me los bendiga y nos vemos en nuestro próximo mensaje de nuestra serie Llamados para Conquistar. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.